Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Bienvenidos a este podcast de Escritorio Internacional. Mi nombre es Ludwig Hense. Bienvenidos a este espacio que tenemos en Escritorio Internacional, en donde platicamos las noticias, los eventos internacionales, los conflictos internacionales, los explicamos desde una perspectiva más directa, más fácil, con un lenguaje más amplio, para que todos podamos entender qué es lo que pasa. Y este espacio lo tenemos precisamente después de las clases, ¿no? Que no nos da tiempo de explicar lo que está pasando en clase, y aquí vamos hablando de lo que sucede, lo platicamos desde otro punto de vista para que todos lo podamos entender. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar en esta ocasión haciendo referencia a este conflicto de Irán que hemos estado viendo que se está desarrollando, que va modificando pues el orden mundial, ¿no? Y va modificando la posición estadounidense en esta decadencia que ya hemos ido analizando, cómo ha ido cayendo el imperio internacional, el imperio americano, el imperio estadounidense a nivel internacional con respecto a otros actores que se le van adelantando a Estados Unidos. Y esta interacción con esta guerra en Irán, bueno, está siendo decisiva para todos estos movimientos a futuro. Entonces vamos a platicar de un elemento muy importante que seguramente se acuerdan los que nos han estado siguiendo. Hemos platicado acerca de la mano muerta, de esta operación mano muerta o esta estrategia mano muerta que tiene Rusia precisamente para disuadir a sus posibles enemigos, a sus posibles atacantes, las potencias mundiales, entiéndase Estados Unidos, que intenten bombardear o eliminar directamente a los principales líderes de Rusia, los líderes militares, los líderes estratégicos, como ha sucedido en Irán. Vamos a ver este elemento paralelo con respecto a estas operaciones militares para poder percibir un poco cómo es que Estados Unidos acaba de caer en una trampa de la que difícilmente va a poder salir, y que pues ya muchos especialistas reconocen como la derrota de Estados Unidos. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, y es que estábamos revisando aquí vemos en la pantalla, bueno, aquí está la parte, aquí está la línea de tiempo, le estamos dando el seguimiento a todos los acontecimientos del mundo, evidentemente, y aquí en Medio Oriente pues estábamos viendo cómo se va desarrollando la guerra y los diferentes intereses que se van trastocando. Ahí vimos cómo Israel se está expandiendo, ¿no? en una franca tendencia colonizadora de poderse apoderar, y bueno, ya habíamos visto toda la cuestión de este colonialismo israelí, pero ahora veíamos también paralelamente, ¿no? Aquí en Rusia y Ucrania, en Europa, como saben, pues está dando esta guerra igualmente entre Rusia y Ucrania por todo este conflicto, que ya tiene 2 años esta guerra de Rusia y Ucrania, y entonces sucede que los rusos tienen un arma, una estrategia para disuadir al enemigo muy, muy importante. Aquí estoy abriendo el cuaderno de Rusia. Aquí hay algunas características militares que también ya revisamos para poder pues comparar, ¿no? Con respecto al ejército de Estados Unidos y al de la OTAN y etcétera. Pero aquí la importancia es esta ficha que dice mano negra. Es una estrategia para disuadir al enemigo. Si el enemigo ya a nivel de armas nucleares, ¿no? Sabemos que Rusia tiene armas nucleares, Estados Unidos también, y en este conflicto ya de potencias nucleares, pues para poder evitar llegar a este punto de no retorno en el que se empiecen a bombardear a nivel nuclear. Y como saben, pues un bombardeo pues desata 2 del enemigo y 3 del otro enemigo, y entonces cuando uno se da cuenta ya se terminó con la vida en el mundo, ¿no? Incluso hay en el canal compartimos algunos videos a nivel científico, cómo van explicando cómo se va degradando
las bombas, primero cómo funcionan, y después cómo van expandiendo estas ondas de choque y bueno, la radioactividad, etcétera. Y bueno, también es muy interesante, ahí se los recomiendo en el canal para que lo revisen. Bueno, para evitar todo esto, Rusia inventó una estrategia que se llama mano muerta. Ahí está aquí como en el apartado del arsenal, ¿no? Militar de los rusos. Esta estrategia está diseñada para lanzar un ataque nuclear automático en puntos estratégicos ya perfectamente ubicados, ya perfectamente apuntados, en caso de que cualquiera de los líderes, ya sea Vladimir Putin o Sergei Lavrov o pues algunos otros líderes importantes del ejército también, que se presuma que hayan muerto, que no respondan las comunicaciones directas, etcétera. Y entonces, para evitar una derrota, una falta de comunicación entre los líderes, etcétera, este sistema de mano muerta automáticamente va a lanzar un ataque nuclear masivo a las diferentes pues puntos, como decíamos, estratégicos, militarmente de peligro de sus enemigos. Es decir, ya Rusia tiene apuntado dónde están los militares, en los campos militares, las diferentes bases militares estadounidenses, dónde tienen las bombas, los desarrollos tecnológicos de bombas nucleares. Bueno, ya está escaneado. Rusia tiene escaneado en este sentido a sus enemigos, entiendas, Estados Unidos. Y en caso de que pudiera faltar alguno de estos dirigentes, líderes mundiales de Rusia, bueno, pues se garantiza que se acaba el mundo, ¿no? Porque van a lanzar automáticamente estas bombas, van a caer en Estados Unidos va a devolver el bombardeo y se puede desatar una cuestión que ya el 98%, ya lo habíamos platicado también, ¿no? El 98% de la población mundial podría perecer en un mediano plazo en este planeta, ¿no? A ese nivel. Entonces, pues tener este protocolo es una disuasión enorme, ¿no? Lo tienen que pensar 25 veces antes de poder bombardear o asesinar siquiera alguno de los líderes, ¿no? De alguna manera está blindado Vladimir Putin porque pues sucedería todo esto, ¿no? Y bueno, esta es una estrategia pensada precisamente desde Rusia en el conflicto actual que está viviendo con Ucrania. Bueno, lo estábamos destapando y nos estábamos analizando precisamente qué tanto puede disuadir este conflicto. Y en el presente, bueno, haciendo el paralelismo con Irán, y ya hemos visto que, bueno, Irán tiene estrechos vínculos con Rusia, son socios comerciales, son socios militares, socios estratégicos, comparten este sentimiento antiimperialista, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, antiimperialista haciendo referencia a Estados Unidos. Y digo entre comillas porque, pues, Rusia también es un gran imperio, ¿no? Que también tiene un gran control y, bueno, ese es punto y aparte. Pero veíamos esa cuestión con respecto a Irán, porque precisamente es algo que sucedió en el presente. Como vimos, la guerra comenzó con bombardeos de Estados Unidos y lo primero que hizo fue eliminar al líder supremo, Ayatollah Khamenei, que a diferencia de lo que podemos pensar en Occidente, que represente a un presidente o a un gran líder político, este personaje, Ali Khamenei, representaba más bien un líder espiritual, religioso, ¿no? Sería como un equivalente a el Papa, más o menos, ¿no? Que a lo mejor tiene algunos elementos que lo hacen conectarse mucho más directamente con la parte religiosa. Vamos a dejarlo así. No es un mesías, no es un profeta, ni mucho menos, pero sí es un representante de este Islam, sobre todo de la rama chiita. Como saben, en Irán se concentra ahí de la minoría de los musulmanes, que son los chiitas. Bueno, casi todos los chiitas se concentran en Irán y tienen todos estos desarrollos característicos culturales de los que ya hemos platicado, que abrazan el martirio, que tiene que ver con su historia, con la historia de la división del Islam en el momento de la muerte del profeta, ¿no? Hace muchos años, en el año 610, que fue el año de la revelación del profeta, después de Cristo, perdón.
Y bueno, desde ahí viene toda esta parte identitaria de la cultura iraní. Bueno, eliminan al ayatollah Jamenei, el ayatollah Jamenei, y comienza esta llamada por Estados Unidos operación militar extraordinaria. Están evitando llamarle guerra, porque ya llamarle a las cosas con ciertos nombres, pues ya les dan ciertos derechos, ¿no? Ciertas características jurídicas que se tienen que respetar. Hay el paréntesis, ¿no? Por eso la intención también de Donald Trump de nombrar terroristas a ciertos grupos de narcotraficantes, para que este término de terrorista le permita a Estados Unidos pues atenderlo como una prioridad de seguridad nacional. Y esto es una terminología que pues le favorece a nivel jurídico, ¿no? Y en este caso igual, Estados Unidos no está diciendo estamos en guerra, porque la guerra representaría un permiso por parte del Congreso, requeriría una causa, un causus belli, que se le conoce en derecho internacional, que es una causa de guerra, o sea, tendría que justificar por qué está Estados Unidos atacando a Irán, no únicamente diciendo que porque piensa que puede desarrollar su programa nuclear, y no hay ni pruebas, como ya saben, pues no hay pruebas de ello, porque había habido una serie de investigaciones y de negociaciones entre Irán y entre también el organismo de energía atómica a nivel de la ONU. Y bueno, en fin, esta cuestión del lenguaje es muy cuidada por parte de Estados Unidos y de todos los imperios, ¿no? Todas las personas que ya entran en esta interacción a nivel internacional. Y entonces comienza la guerra a partir de este día. 28 ya tiene casi un mes, bueno, un poco más de un mes, de hecho. Y entonces, al eliminar a este personaje, acuérdense también, aquí habíamos visto que sistemáticamente habían estado eliminando unos años atrás a varios dirigentes muy importantes en Irán, ¿no? Desde la muerte por un, entre comillas o entre paréntesis, como lo quieran ver, un accidente muy misterioso que terminó por eliminar a Ibrahim Raisi, que fue el presidente de Irán hasta el año 2024. Bueno, fue uno de los principales dirigentes que murió. Bueno, en este caso, digamos, fue una especie de accidente. Pero anteriormente también muy conocido, vimos la muerte de Soleimani, Qasem Soleimani, este general Qasem Soleimani, que también era muy querido por el pueblo iraní, muy reconocido por ser parte importantísima de la Guardia Revolucionaria, que como saben, pues es como el ejército alternativo de Irán. Irán tiene su ejército militar, su ejército alternativo, que es esta Guardia Revolucionaria, que responde directamente o respondía directamente al ayatollah Jamenei, y que le ayuda a garantizar que el ejército no pueda organizar un golpe de Estado, no pueda organizar ahí movimientos que se dan mucho, ¿no? En el caso, ya lo hemos visto también históricamente, por ahí por el ejército es que luego los enemigos tratan de desestabilizar, es el brazo fuerte, ¿no? El ejército, y entonces por ahí puede haber una influencia, ¿no? Una penetración por parte del enemigo para desestabilizar los gobiernos. Entonces, este ejército de la Guardia Revolucionaria de Irán existe desde la Revolución Islámica, ¿no? Desde el 1979, aparece ahí el ayatollah Jomenei, quien organiza este ejército para garantizar mantenerse en el poder, ¿no? Y que no le fueran a hacer un golpe de Estado. Y entonces este grupo de la Guardia Revolucionaria estaba, bueno, un gran general, Qasem Soleimani, en una serie de bombardeos, igualmente por parte de Estados Unidos, a bases militares de Irán, buscando, como decíamos, ¿no? El pretexto de disuadir a Irán de seguir enriqueciendo uranio para conseguir su bomba atómica. Y esto fue el año 2019, el asesinato de Soleimani, y a partir de ahí ha habido varios más. Como veíamos, ahí estaba el accidente de Ibrahim Raisi, pero también en el año 2024, el mismo año, en julio, el líder de Hamas es eliminado en Teherán también, lo conocíamos, ahí lo veíamos muy activo, Ismail Haniyeh de Hamas es eliminado por Israel
en un bombardeo, en una serie, ¿no?, de bombardeos. Y no sé si también se acuerdan, en septiembre del 2024 igual, en el Líbano, una serie de explosiones que hubo desde los celulares, desde los teléfonos celulares y desde los beepers, ¿no?, que utilizaban estos grupos de Hezbollah y de Hamas en el Líbano para comunicarse entre ellos. Los israelíes lograron de alguna manera explotarlos y eliminar a una gran cantidad de dirigentes de Hezbollah y de Hamas, pero también de población civil. Vimos ahí en las fotografías igual cómo explotaban en los mercados, y pues en los mercados está ahí toda la gente, ¿no? Entonces explotaban estos beepers que tenían estos dirigentes de Hamas, y que bueno, fue también muy cuestionable, ¿no?, estas campañas que tiene Israel para eliminar a sus enemigos, a los que considera sus enemigos. También ya el 27 de septiembre, asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Igualmente lo recordarán, son característicos, ¿no?, estos personajes. Y fueron, pues, en esta campaña israelí de ir eliminando a las cabezas que van, pues, liderando, ¿no?, estos movimientos en contra de Israel. Ha ido creciendo. ¿Se acuerdan de esta guerra de 12 días el año pasado, 2025, en junio? Estados Unidos bombardeó en donde consideró que estaban desarrollando estos reactores nucleares Irán, y aparentemente pues habían pues destruido toda la capacidad de desarrollo nuclear de Irán, pero pues estas cuestiones de los conflictos continúan, ¿no? Y bueno, habíamos visto entonces que ya a partir en este año, lo primero que hizo Estados Unidos fue eliminar al ayatolá Khamenei. Aquí está, el 28 de febrero. Y este paralelismo lo queríamos relacionar precisamente con la estrategia de mano muerta de Rusia, porque aquí ya vimos varios dirigentes, se ha hablado mucho acerca de cómo los mismos líderes de Irán pues están perdiendo el piso, están no sabiendo cómo dirigir, ¿no? Bombardean constantemente Estados Unidos. Ya dijo que habían destruido la Marina, Donald Trump dijo que les había destruido la Marina, y que prácticamente ya estaban pidiendo paz los iraníes, ¿no? Y vimos que Irán pues ha soportado los ataques. Poco a poco hemos estado viendo cómo los tienen. Hay búnkers militares debajo del suelo, evidentemente, que protegen a una gran cantidad de drones. Acuérdense que Irán es especialista en hacer drones. Le vende drones a Rusia en este conflicto de la guerra con Ucrania. Se ha especializado en fabricarlos con un costo muy bajo, que también es parte de lo que veíamos, ¿no? Una parte importante de estas características de la guerra, que le han permitido a Irán mantenerse, ¿no? Mantenerse a pesar de los bombardeos. Veíamos hace poquito que reporta Estados Unidos hasta 11,000 bombardeos al presente, en el que pues ya supuestamente terminó ahora sí, destruyó ahora sí la capacidad militar de Irán, y que estaban pues ya prácticamente en condiciones de declarar la victoria, ¿no? Estados Unidos estaba a punto de declarar la victoria en Irán. Y bueno, ya sabemos que la narrativa pues es evidentemente muy dispersa, ¿no? En este momento a Estados Unidos le interesa pues narrar su narrativa. Acuérdense que está perdiendo popularidad, y que esa popularidad se va a ver sometida a escrutinio en noviembre, ¿no?, en las elecciones intermedias de Estados Unidos. Y esto es un factor muy muy importante para Estados Unidos, para Donald Trump, que es lo que quiere proteger, ¿no?, a toda costa, su popularidad, para mantenerse a él y a su equipo pues en la presidencia cuando sean las elecciones presidenciales, ¿no? En 4 años, en 3 años prácticamente. Entonces, con estas características, nos preguntábamos cómo es que Irán soporta todos estos bombardeos, cómo es que aguanta que le estén destruyendo la marina, asesinando a sus líderes. Y entonces regresamos aquí a un punto en el pasado, como decía, haciendo referencia a mano muerta. Y aquí en estos años, aquí está. En el año 2020, justo después de que asesinan a Qasem Soleimani, el
el director, ¿no? El encargado de la defensa del ejército de Irán en ese momento y todavía, Mohammad Ali Jafari, desarrolla esta estrategia que ellos le llamaron la estrategia de defensa del mosaico, que es básicamente lo mismo de la mano negra. Bueno, básicamente porque evidentemente Irán no tiene armas nucleares, no puede detonar armas nucleares de forma automática, pero sí este concepto militar le permite que la estructura defensiva de todo el Estado no esté concentrada en un solo punto, ¿no? En un punto federal, digámoslo así, que tiene correspondencia con todo el territorio, sino que se divide estas potencialidades militares, se dividen en los diferentes distritos o los diferentes estados o las diferentes provincias de Irán y tienen pues estructuras paralelas, ¿no? Semejantes, tienen sus propios líderes, sus propios generales, sus propios armamentos, sus propias fábricas de construcción de misiles, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen una autonomía, por así decirlo, en cada uno de los estados de la República Islámica de Irán, y por ello, aunque Estados Unidos bombardeara hasta la destrucción, digamos, la capital, que es Teherán, la capital de Irán, bueno, tendría que lidiar también con otros 30 estados o con otras 30 provincias perfectamente bien armadas, perfectamente bien comunicadas, con una disciplina militar importante, ¿no? Es importante ahí ver cuáles son los elementos con los que cuenta Irán. Ya dijimos que a nivel militar, pues no puede enfrentarse directamente a Estados Unidos, ¿no? Se lo lleva de calle. Las cuestiones militares o los recursos militares de Irán, a pesar de que han estado concentrados, tienen un gran ingreso de petróleo, que ha estado pues limitado en cuanto a precio por las sanciones estadounidenses, pero parte del presupuesto, una gran parte del presupuesto de Irán, lo ha invertido en armar a su ejército, armar a su guardia revolucionaria y armar a los grupos proxies, ¿no? Grupos proxies que son grupos que tienen esta misma ideología o que comparten elementos, por ejemplo, la causa palestina y el antiimperialismo y el sentimiento de odio en contra de Israel. Y entonces son grupos que fuera de las fronteras de Irán, ya sea en Siria, en Líbano, evidentemente en Palestina, en Yemen, por ahí empiezan a organizar algunos grupos guerrilleros que tengan estas características de pensamiento y los empiezan a armar, les empiezan a dar presupuesto que viene, pues obviamente desde Irán, y que ayuda a fortalecer a estos grupos, que es un eje de resistencia, ¿no? Irán está ahí invirtiendo, digámoslo así, a nivel militar, en poder tener presencia o, entre comillas, bases militares, ¿no? Entre comillas, porque no es que sean directamente, que sigan órdenes de Irán, pero sí puntos estratégicos que le permiten a Irán, de alguna manera, o que le habían permitido a Irán equilibrar un poco el poder en la región, ¿no? En contra, evidentemente, de Israel. Pero que, pues, ni siquiera con Israel, ¿no? Podrían enfrentarse de forma directa, en el sentido de que Israel, pues, cuenta con bombas atómicas, ¿no? Sabemos que no de forma oficial, pero sí informalmente, pues se ha sabido, se ha calculado que Israel tiene alrededor de 90 bombas atómicas y pues obviamente estas bombas atómicas representarían el fin para prácticamente pues para cualquier gobierno, ¿no? Para cualquier guerra, ¿no? En cualquier guerra que uno detone o que tenga a la mano 90 bombas atómicas, pues no es menor, ¿no? Entonces, veíamos esta estrategia, aquí ya me regresé otra vez, en el año 2020, otra vez con Mohammad Ali Jafari, que desarrolló, aquí está, ¿no? La ficha, estas diferentes capas regionales semi-independientes, militares, que pues garantizan de alguna manera la continuidad del ataque, a pesar de que los diferentes líderes hayan desaparecido, ¿no? Es una cosa, es como un interruptor, como dice ahí en la ficha, ¿no? Como mano negra, ¿no? En el momento en el que desaparecen los líderes, pues se activan estos protocolos que ya recibieron en Irán todas esta fractura o esta fracción, estos mosaicos, ¿no? Que están ahí dispersos en Irán, ya recibieron esta información de seguir atacando
a los diferentes puntos de interés de Estados Unidos en la región. Como no pueden llegar a bombardear directamente a Estados Unidos, hasta Estados Unidos les queda muy lejos, no tienen armas que lleguen tan lejos. Entonces empiezan los iraníes a bombardear primero los intereses estadounidenses en la zona, los intereses que están, las bases militares que tienen aquí en la línea, ¿no? Lo podemos ver. Están en otros países, en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en Arabia Saudí, que están todos en amarillo porque están todos en alerta. Y entonces empieza Irán a bombardear esos espacios a los que sí puede alcanzar y que igualmente le pueden representar pues bajas al ejército estadounidense, que tiene desplegados a soldados en estas bases militares. Y estas bases militares, aunque están en suelo de otros países, en suelo de Arabia Saudí, en suelo de Kuwait, pues ellos tienen la autonomía del territorio, ¿no? Es como una especie de embajada, ¿no? Es como una especie, se considera el territorio, y ahí tienen además a los militares estadounidenses, y bueno, un bombardeo a estas instalaciones en donde guardan, pues evidentemente vehículos, radares, aviones, armamento, municiones, pues afecta, ¿no?, la capacidad que tiene Estados Unidos de atacar a Irán o de aproximarse hacia Irán. Entonces hemos visto una ola de ataques a diferentes puntos estratégicos que afectan a Estados Unidos a nivel económico, ¿no? La estrategia fundamental de Irán en un principio fue cerrar el estrecho de Hormuz, que ya no permite que pasen cargamentos de petróleo de estos países, ¿no? Estos imperios petroleros, Emiratos Árabes, Omán, que envían todo el cargamento de petróleo hacia el resto del mundo, hacia Europa, hacia Estados Unidos también, y que se cierra el estrecho de Hormuz, y que esto, bueno, obviamente afecta los precios, ¿no? Y ahora Irán lo que está haciendo como estrategia también es ir permitiendo el paso de ciertos buques que no sean estadounidenses, y a condición de que paguen un cierto peaje y que paguen también el costo de los hidrocarburos en yuanes, ¿no? El pagar en yuanes obviamente debilita, es un golpe directo a la influencia que tiene el dólar en el mundo, ¿no? Si deja la gente de utilizar el dólar va a empezar a tener menos valor, y eventualmente pues puede ser un punto de mediano y largo plazo que afecte terminalmente a Estados Unidos a nivel económico. Y esta es la estrategia que ha estado desarrollando Irán hasta el momento, ¿no? El ir frenando el paso de estos hidrocarburos, estos buques de hidrocarburos, y de cambiarlos ya varios países. Pakistán ya pagó en yuanes, ya pagó una cantidad para que le permitieran libremente pasar sus buques, y esto demuestra pues quién tiene el control en la zona, ¿no? Que es en este caso Irán, y que con esta división mosaico puede seguir atacando a Estados Unidos de forma a largo plazo, ¿no? Cosa que también ya vimos que es muy importante. Estados Unidos a lo largo de la historia, en la Guerra Fría, desarrolló armamento muy sofisticado, ¿no? Acuérdense que estaba compitiendo con la URSS, desarrolla pues armamento muy sofisticado, pero muy caro, ¿no? Con investigaciones pues muy, muy caras a lo largo del tiempo, y esas armas pues sí son armas de destrucción masiva, pero que no están hechas para desarrollarse a largo plazo, ¿no? Para pelear una guerra a largo plazo. Una de esas bombas pues a muy corto plazo terminaría cualquier conflicto, porque pues las bases quedarían destrozadas, ¿no? Entonces no se puede utilizar ese tipo de armamentos a nivel nuclear, y los armamentos que desarrollaron Estados Unidos y también Israel son armamentos muy caros, y los contrarrestan los diferentes drones, sobre todo drones y misiles que Irán ha desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces a Irán le sale muy barato enviar drones, son como con motores pequeños, muy muy baratos, y los misiles que logran derribar a estos drones por parte de Israel en la cúpula dorada, de la cúpula de hierro, que detiene cualquier intromisión aérea, le sale excesivamente cara, ¿no? La proporción es de $20,000, que cuesta más o menos un dron iraní, y de $4 millones que cuesta cada uno de los misiles que interceptan a estos drones. Entonces, por medio de esta fuga económica, también Irán
ha logrado la estrategia de ir desgastando de forma muy rápida las economías y también pues el arsenal que tienen tanto Estados Unidos como Israel, y que pues esto surgió, o bueno, digamos, se ha ido prolongando a raíz del principio de la guerra, que como dijimos desde el principio, eliminaron al ayatollah, y que, como también ya vimos, la cultura de los iraníes chiitas es de martirio, ¿no? de sentirse culturas que soportan el dolor a lo largo del tiempo, la tristeza, la tragedia, y salen airosas, ¿no? Ya dijimos también que el morir dentro de la lucha de la causa les garantiza llegar al cielo, ¿no? Directamente. Entonces hay muchos mártires, o la gente, en muchos sentidos, se siente respaldada, digámoslo así, a nivel religioso, con su deceso en el caso de ocurrir. Y esto es algo que en Occidente pues también es muy chocante, ¿no? Porque tenemos un concepto muy diferente de la vida y de lo que significa esta pérdida de la vida como tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí quería hacer esta referencia con respecto a estos puntos de la mano muerta y de la estrategia mosaico de Irán, que pueden representar una gran pérdida económica y de impacto en esta guerra en contra de Irán, Estados Unidos, Israel e Irán. Hay que ver cómo pues han estado buscando cotejar algunos puntos de acuerdo para eliminar esta guerra. Acuérdense que Irán propuso 6 puntos principales. Aquí vamos a verlos rápido. 6 puntos principales que ya había pues solicitado desde el principio, ¿no? del conflicto, para poder terminar con esta guerra. Aquí están 6 puntos, 6 condiciones que tenían que ver con eliminar o detener la guerra y la posible guerra en el futuro, posibles consecuencias, pagar una indemnización. Estados Unidos difícilmente va a pagar una indemnización a Irán, por eso es que se estancan, ¿no? Estos procesos de paz, o estos procesos de tratar de desentrañar la guerra, se estancan porque los puntos para las dos partes son irrenunciables, ¿no? También piden que haya que se deje de golpear a los grupos proxies de Irán, a Hamas, a los hutíes, a Ansarallah, a Hezbollah. Y esto es algo que pues Estados Unidos ni Israel podrían tampoco aceptar, ya que son considerados terroristas, ¿no? Entonces tienen una lucha, un compromiso de lucha permanente. Y bueno, ahí están los otros puntos también que tienen semejanza, ¿no? Con respecto a lo que piden los iraníes. Aquí están los que piden Estados Unidos. Aquí están los 10 puntos, no, los 15 puntos, perdón, los 15 puntos que igualmente propuso Estados Unidos. Bueno, están resumidos, no salieron los 15, pero igualmente, ¿no? Piden pues el cese por completo del apoyo de Irán a los grupos proxies, el sometimiento, que además Irán ya se había sometido, ¿no? A los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica, para demostrar que no tiene este enriquecimiento de uranio, que no está trabajando en la bomba atómica. Y en fin, también ahí están los puntos por parte de Estados Unidos que se están buscando cotejar para que de alguna manera termine, ¿no? Este conflicto. Aunque, como ya vimos, bueno, Estados Unidos va a manejar su narrativa. Ahí ya vimos también que pues, los hutíes, los Ansarallah de Yemen, entraron a la guerra ya de forma oficial, o de forma directa, el 28 de marzo apenas, lanzando algunos misiles en contra de Israel. Ya están activos dentro de esta guerra, ya participan oficialmente, digámoslo así. Y a Estados Unidos también ya hemos visto, a pesar de que tratan de filtrar la información y que tratan de manipular, ya hemos platicado los medios de comunicación como los tienen muy controlados, ¿no? A pesar de que también tienen una fractura ahí entre los intereses de Donald Trump y de muchos de los dueños de los medios de comunicación, se había logrado filtrar las bajas estadounidenses a nivel militar de los bombardeos que ha hecho Irán a las bases estadounidenses en la zona. Y aquí acabamos de ver también un ataque en el que Irán se jactó de haber destruido un avión AWACS con un costo de $300 millones
aproximadamente, y que ya le representan, bueno, muchas cosas, ¿no? A Estados Unidos, ya el haber destruido un avión, también un caza que lograron bajar los estadounidenses, los iraníes, lograron bajar un caza, y esto es impresionante, ¿no? Vemos ahí el caza cómo tiene un control muy, pues muy diestro, ¿no? En el aire, se puede mover muy rápidamente para esquivar cualquier misil, y a pesar de ello el misil lo alcanza y logra destruirlo, ¿no? Entonces estas bajas que ya tiene Estados Unidos en algunos de sus estructuras, en sus aviones, más allá de lo que le representan a nivel económico, le representan pues ya la idea de que Estados Unidos, así como Israel, son invencibles, ¿no? Israel también, como dijimos, ¿no? La capacidad de detener los misiles, la gran cantidad de misiles y de drones de parte de Estados Unidos, la cúpula de hierro, pues no se abastece tan rápido, y han logrado también destruir los iraníes, gran parte o algunas partes, han hecho algunas destrucciones dentro de Israel, en la capital, en Jerusalén, y esto pues también se ha estado tratando de filtrar por parte de los medios de comunicación, pero pues ya cada día se va haciendo más evidente. Entonces estos desarrollos de la guerra hasta el momento, pues una de las conclusiones es que Estados Unidos va a ser muy costoso el mantener la guerra. Se había hablado también, todavía se está hablando, ¿no? Del envío de Marines, de soldados estadounidenses a la región. Ya desde Japón se mandaron algunos, ya desde otras bases militares se están juntando a las personas, ya tienen 3,000, ya tienen como 10,000 Marines listos para intervenir en diferentes puntos. Aquí hay uno de la 82ª División Aerotransportada que estaban mandando ya en estos últimos días a la zona de Medio Oriente para supuestamente invadir la isla de Kar, ¿no? Que como ya saben, aquí tenemos la isla de Kar, que es esta isla en donde procesan aquí está la isla, una gran cantidad el 90% del petróleo que exporta Irán, pues lo exporta a partir de aquí. Y por eso para Irán es un punto estratégico energético fundamental que había amenazado a Donald Trump, y que bueno, igualmente los iraníes, a partir de los dirigentes, ¿no? Aquí estaba ya este dirigente Ibrahim Solfagari, que pues directamente le arremetía en contra de Trump, ¿no? Decía que pues Trump había estado siendo impulsado o digamos presionado por Israel para continuar con esta guerra, porque tenían elementos que lo podían inculpar en el caso Epstein, ¿no? Entonces ahí están directamente hablando con Trump, diciendo también que le dijeron esta frase tan famosa, ¿no? Que no llames acuerdo a tu derrota. O sea, ya le dijeron a Estados Unidos que estaba derrotado. Para Irán pues no significa que esté totalmente destruido Estados Unidos, sino que lograron hacer que Estados Unidos retroceda por la presión económica que al parecer es lo que está surtiendo efecto, ¿no? En estos motivos estadounidenses para mantenerse en la guerra. Le sale demasiado caro, tiene próximamente las elecciones de medio término Donald Trump, y tiene una gran presión por parte de todos los demás socios, ¿no? Ya vimos que Donald Trump le pidió apoyo a la OTAN pues no quiso involucrarse, los países de forma individual, Japón, Polonia, Reino Unido. Bueno, Reino Unido después sí le permitió a Estados Unidos tener ahí el uso de sus bases militares, pero otros países como Francia, parte digamos, del conjunto de países occidentales, no todos estaban abiertamente dispuestos a apoyar a Donald Trump en esta guerra. Acuérdense que también Irán hace poquito lanzó un misil a la base de San Diego, de Diego García, que está aquí en el Océano Índico. Estaba a 2,000 kilómetros, a 4,000 kilómetros de Irán, esta base, y logró lanzar este misil Irán hacia la base, a 4,000 kilómetros, y ahí está la referencia, ¿no? La perspectiva, estos 4,000 kilómetros desde Irán, que tuvieron el bombardeo, que fue interceptado, pero demostró que podía llegar muy lejos, y tan lejos puede ser llegar a los países de Europa. Entonces Europa, sabiéndose dentro del perímetro de ataque de Irán,
han preferido no estar directamente participando en la guerra, aunque evidentemente pues tampoco apoyan a Irán, ¿no? Están en contra de Irán, lo consideran terrorista. Ya vimos que la Unión Europea también hace unos meses consideró a la Guardia Revolucionaria como un grupo terrorista. Y entonces, bueno, ahí no se ponen muy bien de acuerdo entre los occidentales. Pero lo cierto es que Irán ha estado manteniéndose a lo largo del tiempo, a lo largo de este mes, y ha estado contraatacando. Y esto parece ser que va a ser el punto de desequilibrio de Estados Unidos y de Donald Trump, y que los va a obligar finalmente a retroceder de la zona. Entonces vamos a estarle dando seguimiento a estos elementos característicos del presente con las herramientas de escritorio internacional para poder entender qué es lo que pasa en el mundo. Y bueno, yo no me despido, ya saben, nosotros nos veremos en el futuro.